Amante Padre Celestial, te agradecemos porque nos has traído hasta esta noche con vida y con salud y con la capacidad de comunicarnos, de entender, de hablar, de saber las cosas y recordarlas. Señor, todas estas son funciones que tú sostienes en nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo ahora sea parte de nuestro grupo y más que parte sea el líder, el que nos enseñe, el que nos muestre las verdades y el que nos ayude a recibirlas con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comencemos con el repaso de los versículos de memoria y espero que a medida que van pasando las semanas vayan poniéndose más al día. Yo sé que hay un par de personas que se han unido más tarde que los demás, pero ahora han tenido la oportunidad y el suficiente tiempo para alcanzar al resto del grupo. El primer versículo de memoria que tomamos fue el de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Son las dos cosas, no es la una o la otra, sino las dos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Las palabras de Cristo, ¿verdad? En Juan 5:30 nuevamente Jesús habla, pero esta vez habla de sí mismo. Y dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Cuál es la razón por la cual su juicio es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y allí precisamente nos da la clave de la victoria, de una vida victoriosa en este mundo, en nuestra carne, en nuestra sangre, en el entorno en que vivimos. Lo mismo que vivió Jesús, podemos tener la misma victoria que él tuvo. El siguiente viene de Romanos 5:20 y está en el capítulo 2 de sus libros, o los libros, los capítulos que les hemos enviado. Y es de Romanos 5:20 nuevamente y habla de la ley. La ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y le damos gracias a Dios porque no solamente ocurrió una sola vez, sino que sigue ocurriendo. Esas olas de sobreabundancia de la gracia siguen cayendo sobre nosotros, siguen cubriéndonos, siguen dándonos la gracia que necesitamos y que sin ella no podemos subsistir ni física ni espiritualmente. Entonces ahora pasamos a Filipenses 2:5-8 y es la descripción de lo que es la mente de Cristo, el pensar de Cristo. ¿Cómo fue que él pudo hacer las decisiones que hizo siendo igual a ustedes y a mí? ¿Cómo fue? Bueno, Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo era ese pensar? Bueno, él, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Ese es el primer paso hacia abajo. Tomando forma de siervo, bajó más. Hecho semejante a los hombres, otro paso más abajo. Y hallado en la condición como hombre, se humilló, bajó un cuarto paso. Hecho obediente, el quinto, hasta la muerte, sexto, y muerte de cruz. 7 pasos, 7 escalones hacia abajo para poder salvarnos a nosotros. Esa forma de pensar, esa forma de actuar, ese sentir de Cristo es el que él quiere poner en nosotros. Lo podemos tener en cualquier momento, gratis. ¿Qué es lo único que necesita él? Que nosotros le permitamos. Cuando dice haya, eso implica que hemos asentido
a que Él lo haga en nosotros. Haya pues en vosotros esa mente que hubo en Cristo Jesús. Espero que también ya vayan conquistando ese terreno de Filipenses 2, 5 al 8. El siguiente es de Romanos 6, versículo 23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está, esto representa la muerte, es la paga, es lo que nos merecemos, es por lo cual hemos trabajado. Viene para nosotros como salario por el esfuerzo, la obra que hicimos. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una de las dos vamos a tener. Es nuestra decisión. ¿Queremos la paga de nuestras obras? Si queremos la paga de nuestras obras, sigamos haciendo las obras. Lo único que nos va a traer es ¿qué? La paga. ¿Y cuál es la paga? La muerte. Pero si no queremos esa paga, sino que nos afincamos y nos aferramos del regalo de Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos? El regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten también que no podemos tener las dos. No podemos tener la paga de vida eterna por nuestras obras. Eso no trabaja así. Lo único que recibimos por nuestras obras es la muerte. Para la vida eterna, solamente las obras que Dios hace en nosotros son las que son parte de esa vida eterna, pero no porque nosotros no las ganamos. No, lo único que nos ganamos es la paga del pecado. Entonces, repitámoslo una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego viene Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Es Él el que nos habla. Dice, yo sé lo que estoy pensando acerca de ustedes. ¿Qué es lo que piensa? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el futuro esperado. Nuevamente, ahí está. El regalo, la dádiva. No podemos hacer nada para esa dádiva, ese regalo que Él nos da. Si nosotros tratamos de hacer algo, de pagar algo, de aportar algo para ese regalo, en ese momento ya dejó de ser regalo. Porque regalo no puede tener ninguna parte paga por la persona que lo está recibiendo. Así que solamente el regalo de Dios es lo que es la vida eterna y es para darnos el fin que Él espera darnos. Luego viene Gálatas 5:6, y es del capítulo 7. No está en el capítulo mismo, pero lo aprendimos, claro está, de la Biblia. Gálatas 5:6, la relación correcta desde el punto de vista bíblico entre la fe y las obras. ¿Y cómo dice? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión sirve de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y nuevamente quiero enfatizar el hecho de que no somos salvos por las obras. No, ya estábamos hablando de que las obras tienen solamente un pago y es la muerte. Así que ni las obras nos sirven, ni nos sirve la fe muerta, porque la fe muerta no da fruto. No es tampoco la fe con las obras, ni la fe más las obras, ni la fe y las obras. No, esas combinaciones ninguna son lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es lo que está aquí bien resumido en Gálatas 5:6. Es la fe que obra, porque entonces esa es una fe viviente, la fe de Jesús, ¿verdad? La fe que obra, ¿cómo? Por el amor. Cuando entendemos, comprendemos el amor de Dios y lo apreciamos, entonces ese amor nos impulsa
a permitir que Él haga en nosotros todo lo que tiene que hacer para prepararnos para poder vivir con Él. Luego entonces, junto con esto aprendimos la definición, una definición que es simplemente Hebreos 11:1, pero dicho de otra manera, una aplicación de ella. Dice, la fe es, ¿qué cosa? Esperar que la palabra de Dios haga lo que dice. ¿Por qué? Porque sabemos que así es, ¿verdad? Y depender de que esa palabra misma hará lo que dice. Por sí misma, ella se cumple sola. Ella no necesita que la ayudemos. Lo único que necesita es que nosotros esperemos y dependamos de eso. Y lo hará, lo hará. ¿Creemos eso? Esa es siempre mi pregunta, no solamente para ustedes, es para mí también. ¿Lo estoy diciendo solamente porque es una forma de aprender una cosa nueva o porque verdaderamente lo creo de corazón y permito que así se haga en mí? Muy importante, es lo más importante porque no estamos aquí para aprender teoría solamente, ¿verdad? Luego entonces entramos al capítulo 8 y este se trata en cuanto al servicio del santuario. ¿Por qué se les fue dado a los israelitas? Entonces escogimos Éxodo 25:8 para aprenderlo. Tiene que ver con el santuario y dice, y hacerme han un santuario y yo, es Dios el que habla, ¿verdad? Y yo habitaré entre ellos. Eso, Éxodo 25:8. Entonces estamos en el capítulo 8 todavía y es la parte 1 de este estudio sobre el santuario. Estamos en la página 110. Tienen sus capítulos. Si tienen sus capítulos impresos, les invito a que vayan a la página 110. En las últimas 2 semanas habíamos estudiado el capítulo 16 de Éxodo para encontrar allí la historia completa de lo que nos ayuda a entender por qué los israelitas no entraron a la tierra prometida. ¿Fue que Dios falló en la promesa? ¿Fue que no encontraron el lugar? ¿El GPS no les funcionó? ¿Cuál fue la razón por la que no entraron? En la página 110 está la cita de Hebreos 3:16-19 y quiero que empecemos allí con la última línea de esa cita. Comienza y vemos. ¿Ya saben dónde estamos? Página 110, la cita, bueno, la cita completa comienza porque algunos de los que habían salido de Egipto, ¿ok? Entonces la última línea dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Eso fue todo, pensaríamos. Por incredulidad no pudieron entrar. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya leímos, ya estudiamos en las últimas 2 semanas el capítulo 16 de Éxodo y nos dimos cuenta cómo Dios quería probarlos en algo. Así que vamos al penúltimo párrafo de la página 110 y desde allí vamos a comenzar. En Éxodo, capítulo 16, encontramos algo muy interesante. Verdaderamente otro paralelo a nuestro tiempo. Algo que tal vez antes no lo vimos de esta manera. Ellos no pudieron entrar por cierto fracaso. Y ese fracaso en particular fue la falta de creer. Éxodo 16, 3-5 identifica lo que ellos no creyeron. Ahora, ya como estudiamos el pasaje entero del capítulo 16 de Éxodo, nos dimos cuenta allí como Dios les dijo, les iba a dar el maná diariamente para que ellos salieran en la mañana, lo recogieran, no guardaran de ese por la noche durante la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes, el 6º día, tenían que recoger doble porción, guardar lo que les sobraba, no se les dañaba, no se les podría, no se les engusanaba y estaba listo para el sábado porque el sábado no caía.
recordamos eso bien que estudiamos, ¿verdad? Entonces vamos solamente a leer los versículos del 3 al 5 del capítulo 16 de Éxodo. Está ahí en sus capítulos, así que leámoslo juntos. Están todos con los micrófonos apagados. Léanlo en voz alta junto conmigo. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Luego viene el versículo 4. Allí comienza donde dice, Jehová dijo a Moisés, ese es el versículo 4. Y lo habíamos señalado de manera especial porque allí Dios dice exactamente qué era lo que él estaba buscando hacer por medio de este mandato del maná. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y sucederá que en el sexto día prepararán lo que han de recoger, que será el doble de lo que solían recoger cada día. ¿Qué es esto? Sigo leyendo allí. Esto es una prueba. ¿De qué se trata la prueba? Es una prueba del sábado. Antes de que ellos pudieran recibir la herencia, necesitaban ser probados acerca del sábado. Porque si ellos podían guardar el sábado, y esto no quiere decir obedecer el sábado por su propia cuenta, no, guardar quiere decir que lo atesoran, lo aprecian, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, quiere decir que guardan y atesoran los mandamientos del Señor, no necesariamente que los obedecen. Claro que sí los obedecen, pero porque Dios lo hace en ellos, ¿verdad? No está hablando de obediencia aquí, obediencia humana. Y que guardan la fe de Jesús. La fe de Jesús no se obedece. Por eso comprendemos que ese término guardar, tanto en inglés como en español, quiere decir atesorar, apreciar. Entonces, Dios sabría si caminarían en todas sus leyes o no, si ellos cumplían o permitían que Él cumpliera en ellos el mandato del sábado. Esto es un paralelo muy sorprendente para nosotros hoy. El sábado fue la prueba de Dios para ver si ellos creerían o no. Y en Hebreos 3, que leímos allá la última parte, leímos que sus corazones no estaban bien con él, pues hubo aquellos que salieron en el sábado a recoger maná, pero no encontraron nada. Aquellos que desobedecieron y no juntaron el doble maná en el día viernes, tuvieron hambre en el día sábado. La promesa de una herencia, de acuerdo con Hebreos 3, capítulos 3 y 4, fue la promesa de reposo, el reposo de Dios. ¿Qué tipo de reposo era este? ¿Lo has experimentado? ¿Lo posees? ¿Tienes paz? Veamos la cita que está allí de Isaías 57, 20 y 21. Allí nos habla y nos dice qué es lo que podemos esperar cuando no obedecemos, cuando nos rebelamos contra Dios y no le permitimos que Él guarde en nosotros la promesa de los mandamientos. Dice, mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Entonces, veamos bien en nuestras mentes esa imagen que este versículo nos está dando. Los pecadores, los rebeldes, los que se rebelan contra Dios, los que se oponen y resisten lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿qué clase de mentalidad, qué clase de vida, qué clase de emociones tienen? Allí las tenemos, dice, es como el mar que no se puede quedar quieto. Quiere decir que están en agitación, en ansiedad, en temor, en inquietud, en desasosiego. Y díganme, ¿no han pasado ustedes? Yo sé que yo he pasado por ahí. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos algo
que sabemos muy bien que no debemos hacer. Cuando ya sabemos la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y nuestra voluntad y nos metemos por el lado de nuestra voluntad, ¿cómo nos sentimos? ¿No suena igual al versículo de Isaías 57? Estamos como el mar, todos agitados, nos falta la paz, sentimos desasosiego, hay ansiedad, hay temor, todas esas cosas, inquietud en nosotros. Sigo leyendo después de eso, dice, si quieres entrar en el reposo de Dios, no debes tener iniquidad, porque no hay paz para los malvados. La promesa de Dios fue una promesa de paz. ¿Y a través de qué viene la paz? Esto es muy importante. Aquí estamos uniendo varios cabos. Sí, necesitamos la paz. ¿A través de qué viene esa paz? ¿Cuáles son los efectos de la justicia? Paz, reposo y seguridad para siempre. Bueno, vamos a Isaías 32:17. Si ustedes son personas que escriben en su Biblia o subrayan o le ponen color para acentuarlo, highlighting, les aconsejo que vayan allá a Isaías y que le pongan un círculo o un cuadro o lo subrayen. Es una belleza de promesa. Isaías capítulo 32, versículo 17. En vez de estar como los impíos, que son igual a la mar con olas y revolviéndose inquietos, ¿cuál es lo opuesto? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Versículo 17. Lean junto conmigo, por favor. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Pareciera que hubieran hecho un error ahí. ¿Cómo es esto que la labor, el trabajo de la justicia es reposo? ¿Quién ha dicho que el trabajo es reposo? Ah, me voy a trabajar y me siento en la silla a descansar. ¿Estoy trabajando? Parece que fuera una contradicción, ¿verdad? Pero dice, la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. ¿Qué nos está diciendo allí? Esta justicia no es nuestra justicia propia. ¿Por qué no es nuestra justicia propia? Porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Eso no nos puede dar reposo, ni paz, ni seguridad, ninguna. Si nos estamos afianzando de eso, vamos a llegar al día en que nos vamos a encontrar que estábamos en lo incorrecto y es ya demasiado tarde para cambiarlo. Pero la labor de la justicia de Cristo en nosotros, no la labor de nuestra justicia. La labor de la justicia de Cristo en nosotros es paz, es reposo, es seguridad. Nosotros tenemos que trabajar para reposar. Trabajar para permitir que Cristo trabaje en nosotros y entonces nos dé el reposo. De nosotros mismos no puede haber ni paz, ni justicia, ni reposo, ni seguridad. Entonces, volviendo al libro, al capítulo, sigo leyendo allí. La promesa de Dios fue una promesa de justicia, porque la justicia es la que trae la paz, el reposo, ¿verdad? La tierra prometida en los días de Abraham no podía ser poseída porque los amorreos aún no habían llenado su copa de iniquidad. Era una tierra que en ese tiempo todavía tenía gente inicua. Así que los residentes de la tierra tenían que llenar su copa de iniquidad. Su tiempo de gracia tenía que llegar hasta el final para así entonces la tierra pudiera ser renovada. Y una herencia eterna solo puede ser poseída por aquellos que poseen vida eterna. Voy a parar allí porque quiero señalarles que este punto que se está haciendo aquí otra vez es un punto que ya habíamos visto en esta lección. Está en la página 109. Si voltean la página, una página atrás a la página 109, en el penúltimo párrafo,
de la página 109 encontramos la misma aserción. Y una herencia eterna solo puede ser poseída por gente que posee vida eterna. Y en la página 111, donde estábamos leyendo ahorita, dice, y una herencia eterna solo puede ser poseída por aquellos que poseen vida eterna. Y solo los justos tendrán vida eterna. Así que la promesa fue la promesa de justicia que vendrá al creer por la fe. Cae de su peso de que si Dios le había prometido a Abraham, y ya lo estudiamos que así fue, le prometió, le dijo, te voy a dar una herencia para ti y para tus descendientes, para siempre. No podía ser la tierra de Israel allá en Palestina. ¿Por qué no podía ser esa tierra? Porque en esa tierra hay muerte, hay llanto, hay enfermedad, hay pestilencias, todas aquellas cosas están sucediendo allá. Esa no puede ser lo que Dios nos está ofreciendo eternamente. Esa ya la tenemos aquí sin vida eterna. ¿Para qué queremos más de esa, verdad? Eso por un lado. Por otro, si la herencia es eterna, digamos que algunos de ustedes o algunos de los que viven allá tienen un buen pedazo de tierra, un terreno bueno, ponen una casa bien grande, bien bonita, bien fuerte. Esas personas solamente cuando mucho van a durar unos, digamos, a los más, unos 120 años y ya todos bien viejitos y arrugaditos. Pero después de eso, mueren. Entonces no puede ser una herencia para siempre si los que van a morar allá son personas que mueren después de un tiempo. La herencia que Dios le prometió a Abraham y que nos promete a nosotros no está en esta tierra. No es hasta que la tierra sea recreada y sea la tierra prometida, la tierra nueva, porque en esa no habrá clamor, dolor, enfermedades, ni ninguna cosa que nos recuerde del pecado. Y en esa tierra, los que morarán en ella viven eternamente. Entonces sí pueden, están a la par tanto la herencia como los que heredan. Sigo leyendo. En Hebreos 11:7, hablando de Noé, de la herencia que Dios había prometido a los que eran de la fe de Abraham, se dice, por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor, y allí esa palabra temor no quiere decir miedo, sino quiere decir con reverencia, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es como por la fe. Esta es la promesa del reposo de Dios, la promesa de justicia. Así que reposo y justicia van mano en mano. Sin justicia no hay reposo, y el reposo que nos dan sin la justicia no es reposo para nada. Es como el mar. En Romanos 3:22 se nos dice, sigo leyendo, estoy en la parte inferior de la página 111, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. El sábado fue una prueba para los israelitas, para ver si ellos podían recibir esta justicia o no, para ver si ellos podían recibir este reposo o no. Pasamos ahora a la página 112. Vamos a leer ahora de Hebreos 4, del 1 al 11, y allí está citado en el capítulo impreso, si es que lo tienen impreso. Pero antes de leerlo, para que no tengamos que hacer un paréntesis y que después se nos revuelva, se nos mezcle una cosa con la otra, vamos a empezar por aclarar un punto que está allí. En sus libros, no sé en sus Biblias, porque la gran mayoría de las Biblias en español no tienen este problema. La gran mayoría de las Biblias en inglés
tienen este problema. Es un problema de traducción. Y por eso quiero traerlo a colación. Aunque la mayoría de sus Biblias no tienen este problema, se lo voy a decir por si acaso algún día alguien dice, pero ¿por qué dice así en la Biblia? Eso por un lado. Por el otro, entonces vamos aquí a leer. Está en el versículo 8. En el versículo 8 de Hebreos 4. La Biblia que nosotros usamos cuando tradujimos este capítulo, decidimos usar la Biblia Reina Valera Gómez del 2010, del 2010. ¿Por qué? Hicimos esa decisión porque muchas de las otras versiones de la Biblia tienen tantos problemas en tantos lugares que esta parecía estar la más cerca a la traducción verídica de los lenguajes originales. Pero tiene este problema, no problema, pero tiene este asunto que debemos aclarar. Entonces, dice así en el versículo 8, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Allí donde dice Jesús, en español debe ser, sí, el nombre correcto es Josué. En el suyo dice Josué y en la mayoría, yo busqué y en la mayoría, la gran mayoría de las Biblias dice Josué. Pero aquí dice Jesús porque lo sacamos de la Biblia Reina Valera Gómez. Entonces, vamos a explicar por qué en este caso aquí pusieron Jesús. Ellos estaban traduciendo, no estaban usando el hebreo, sino estaban usando el griego porque el griego es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, en griego decía Jesús, pero ese nombre viene del hebreo y en el hebreo el nombre es Yeshua. Ahora, quiero que vayamos a Josué. El libro de Josué en el Antiguo Testamento viene después de Deuteronomio. Entonces es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y luego Josué. Así que está bien al principio de la Biblia, ¿ok? No tan al principio, pero sí. Josué 1:1. Vamos a ver qué dice. Ahora, Josué fue el que tomó el mando después de que Moisés murió y él fue el que trajo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y dice, y aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, ¿hijo de quién? Hijo de Nun. Sí, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciéndole esto y esto y esto y lo otro. Hasta ahí quiero que lleguemos, para que ustedes vean que allí este Josué es hijo de Nun. Muy bien. Jesús no es hijo de Nun. Jesús, el Jesús que vino a morir por nosotros, que nació como un bebé allá en el pesebre, etcétera, etcétera, fue hijo de María y de José, ¿verdad? Papá no se llamaba Nun. Entonces, por allí mismo ya podemos tener la aclaratoria de qué es. Les voy a decir cómo cómo se lee esto en la Biblia judía ortodoxa. Dice, porque si Yeshua, y luego en paréntesis dice, Ben Nun. Ben, B larga, B de burro, B-E-N, en hebreo quiere decir hijo. Entonces, si Yeshua, hijo de Nun, Ben Nun, les hubiera dado un lugar de descanso, Dios no hablaría de otro después de eso. Entonces, es evidentemente de Josué, el que guió a los israelitas a la tierra de Canaán. Entonces está diciendo, si Josué les hubiera dado a ellos la tierra prometida, Dios no hubiera dicho que todavía tenía una tierra, una heredad para nosotros ahora. No habría otra que quedara porque ya Josué ya se la dio allá cuando los llevó a la tierra de Canaán. Entonces, entendiendo que ese nombre allí, y si ustedes quieren, cámbienlo allí en el capítulo o pónganlo en paréntesis afuera o algo para que recuerden qué es, pero entonces es Josué del cual habla allí.
Ahora sí, entonces vamos a leer a Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que oyeron. ¿Por qué? Al no mezclarla con fe. Lo mismo que estábamos diciendo antes. Si solamente estos son teorías y no lo mezclamos con la fe, ¿con qué clase de fe? ¿La fe de los demonios que creen y tiemblan? No, esa es una fe muerta. Fe viva, ¿verdad? Si creemos, si la mezclamos con fe, la palabra de Dios, entonces va a tener para nosotros un efecto, un beneficio. Sigo leyendo allí de Hebreos 4. Pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en otro lugar, o otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Nos habla bastante claro allí. No creamos, número uno, que se ha cambiado el sábado. No, eso no es lo que está diciendo allí. Allí dice que todavía nos queda. Allí permanece, en inglés dice remains. Todavía queda ese reposo. ¿Lo necesitamos o no? Claro que sí, porque ese es el que nos recuerda que en Cristo Jesús encontramos nuestro verdadero reposo espiritual. Por otra parte, allí también se nos dice que de la única manera que no entramos en ese reposo es si no creemos en Dios. No creemos que la justicia de Cristo es la que puede vivir en nosotros. No creemos que la justicia de Cristo es la que puede hacer en nosotros todo lo que Él ha prometido que se puede hacer. Si no lo hacemos así, vamos a estar viviendo, puede que estemos hasta guardando el sábado, yendo a la iglesia y no yendo a trabajar. Pero si no hemos entrado en el reposo de Cristo, si no hemos dejado de hacer nuestras propias obras espirituales y permitir que Cristo las haga en nosotros, igual estamos sin sábado, sin reposo. Sigo leyendo entonces en el párrafo después, dice, el sábado y la justicia por la fe. ¿Cuán relacionados están? Muchos cristianos hoy en día están confundidos y son muy negligentes en respecto del día de sábado. Y la razón de esto es debido a una falsa comprensión de la justicia por la fe. Quiero que escuchen con mucho cuidado lo que vamos a leer, porque lo que estamos por leer es una falsa comprensión de la justificación por la fe. No es correcta, es falsa. Sigamos. Ellos dicen, oh, la justicia viene por la fe. Eso es como un paraguas que me cubre mientras yo hago lo que quiera. Y esto es lo que se ha enseñado en las iglesias hoy en día. Ellos dicen, no tengo nada que hacer, todo lo que tengo que hacer y mi única parte es simplemente creer. Y entonces esa justicia es mía. Así que ellos continúan viviendo sus vidas pensando que ya tienen esa seguridad, esa cubierta o ese paraguas sin importar lo que hagan. Es interesante
interesante ver que ellos se cuidan de no vivir los estándares cristianos y de no tomar los principios de una vida reformada. No. Son muy cuidadosos de sus acciones, de no hacer esto y no hacer aquello, porque ellos dicen, esas son obras. Y no tenemos nada que ver con las obras. Somos salvos por la fe, no por las obras. Y se agarran de allí y ya estamos protegidos para seguir haciendo lo que querramos, mientras creamos. Pero hermanos, ¿qué clase de creer es ese? Es el creer de los demonios, que creen y tiemblan, pero ¿cambia eso su manera de vivir? No, ellos no cambian, no hay ningún beneficio en esa creencia. Creen en Dios, pero eso no les transforma la vida. De la misma manera, si creemos con esa misma fe, que temblamos de que Dios existe, pero no permitimos que Él nos transforme, vamos a quedar igual que los demonios. Tampoco son transformados. Porque tiene que ser una fe viviente, la fe que obra por el amor, pero obra. No son las obras nuestras, sino la fe que obra, la fe de Cristo que obra en nosotros. Pero justicia por la fe es buen obrar o hacer el bien por la fe. La fe genuina, la fe viva, en otras palabras, siempre obrará, siempre llevará fruto, ¿verdad? Producirá una buena cosecha que agradará a Dios, una cosecha de mucho fruto. Sí, es verdad, la fe de Jesús y el creer en su sangre que nos limpia de todo pecado, nos justificará. Como repetíamos esta noche cuando comenzamos nuestro estudio, de que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué? ¿Cuál es la garantía? Lleva mucho fruto. Sí, esa fe, esa relación de fe, de creer y de permanecer en Cristo y Él en nosotros, va a llevar fruto. Ahora, aunque es el resto de este mismo párrafo, yo creo que esta es la hora de que terminemos allí, porque vienen 5 puntos que quiero repasar bien y ayudarnos a hacernos entenderlos bien, para que comprendamos la relación que hay entre la justicia y el sábado, la justificación por la fe y el sábado. Entonces continuaremos de allí la próxima vez. Marquen allí en sus capítulos, si es que así lo desean. Y vamos entonces a arrodillarnos para orar. Oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, agradecemos muy profundamente, Señor, el hecho de que tú tomas el tiempo, tienes paciencia para enseñarnos, para mostrarnos, para darnos ejemplos, ilustraciones que nos ayuden a ver la verdadera relación entre la fe y las obras, entre la justificación por la fe y el sábado. Todas estas cosas que de cierto modo conocemos y hemos tal vez muchos conocido por muchos años. Sin embargo, Señor, tenemos que entender para que no vayamos a caer en el mismo problema que cayeron los del pueblo de Israel en el pasado, pensando de que si nosotros hacemos las cosas, entonces ya pagamos por eso, ya Dios nos debe algo. No, Señor, ayúdanos para que hagamos lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este pensar que hubo en Cristo Jesús, que se lo permitamos, porque creemos en Él con una fe viva, la fe de Jesús. En su nombre bendito te lo pedimos todo.